Playa Canova, Florida. Nuestra historia empieza con la investigación de un homicidio, pero termina con una sorpresa impactante e inesperada. Todo comenzó una calurosa noche de verano. Esa mañana llegué relativamente temprano. Estaba nublado y recibimos una llamada. El 17 de agosto de 1981 comenzó con un terrible descubrimiento. El cuerpo de un hombre apaleado en la playa. Esto es Playa Canova. Es la zona en la que apareció el cuerpo. El ex agente de homicidios del condado de Brevard, Tom Fair, procesó la escena del crimen. Estaba bañado en sangre. Es la única forma de describirlo. Las heridas provocadas por los golpes hicieron que se desangrara, y así es como murió. Era una escena dramáticamente sangrienta. Los detectives descubrieron un auto que había estado en el estacionamiento toda la noche. Era un Dodge Charger azul. Estaba estacionado en la zona de Playa Canova y resultó ser de la víctima. El auto estaba a nombre de James Dvorak, de 40 años, un obrero de la construcción de la zona cercana a Playa Satellite. Tenía buen carácter. Era confiable y no generaba conflictos. El informe de la autopsia reveló que James Dvorak murió esa madrugada entre la 1:30 y las 3:30. Falleció como resultado de las fracturas múltiples de cráneo, hemorragia cerebral por golpes en la cabeza. Los detectives empezaron a investigar a los conocidos de la víctima y buscaron a alguien que quisiera verlo muerto. Durante la investigación sobre el señor Dvorak, no encontramos a nadie que quisiera lastimarlo. Sin pistas ni sospechosos iniciales, analizaron la escena del crimen y descubrieron un motivo posible. Nunca encontramos su billetera, y debido a esa falta, supusimos que se trataba de algún robo. Los detectives registraron la comunidad en busca de algún testigo ocular que pudiera dar pistas del crimen. La investigación comenzó en un bar, ubicado directamente frente a la playa. Llamamos a la prensa. La publicidad dio resultado. Un hombre llamado John Parker contactó a la policía y dijo que creía haberse encontrado cara a cara con el asesino cuando conducía su camioneta cerca de Playa Canova. Parker les dijo a los investigadores que había recogido a un autoestopista cerca de las 2 de la madrugada. El hombre tenía manchas de sangre en sus pantalones y dijo que eran por una pelea de bar. Parker aseguró que el autoestopista no llevaba camisa, pero que tenía una playera amarilla en la mano. El hombre tenía una playera amarilla, pero no la llevaba puesta sino en la mano. Luego Parker hizo que él bajara de la camioneta. La historia de John Parker sobre el encuentro con el autoestopista ensangrentado cerca de la escena del crimen y aproximadamente a la misma hora del asesinato era suficiente, pero lo que dijo después fue toda una revelación. El hombre dejó la playera manchada de sangre en la camioneta de Parker. El señor Parker encontró la playera amarilla y la dejó a un lado. Pero cuando leyó sobre el homicidio, él decidió contar lo sucedido. El testigo describió al autoestopista como un hombre blanco de unos 20 años, de aproximadamente 1,80 m de altura, con cabello castaño corto y bigotes. La búsqueda se intensificó. 6 días después del asesinato, Bill Dillon, un joven de 21 años en busca de algo de diversión, y su hermano Joe decidieron asistir a su bar favorito, el Bar Pelícano, ubicado directamente frente a Playa Canova. El sábado 22 de agosto fue el día en que mi hermano y yo decidimos ir hasta Playa Canova. Cuando decidimos ir, ninguno sabía nada. Ni Billy ni yo teníamos idea de que había ocurrido algo aquí en Playa Canova, especialmente un asesinato. Estacionamos sobre una curva, desde donde podíamos ver el mar. Y yo quería fumar algo de hierba. No podía hacerlo en el estacionamiento del bar porque tenían seguridad. Estuvimos sentados allí menos de 5 minutos y de repente notamos que varios policías de civil se acercaban por ambos lados de nuestro auto. Se acercaron y nos dijeron: hola, somos del departamento de policía.
Investigamos un homicidio en Playa Canova. Yo tenía el cigarrillo en la mano y lo presioné contra la palma. Respondí, no sé absolutamente nada sobre eso, solo sé que pasó algo por ahí. Y señalé hacia mi derecha. La oficial dijo, ¿cómo lo sabes? Le dije, lo leí en el periódico. No le dije que era por la cinta amarilla en la arena. Dillon no pensaba en la investigación del homicidio. Estaba preocupado por el cigarrillo de marihuana que tenía en la mano. Me quedó una cicatriz en la palma de la mano durante mucho tiempo. Lo escondí en la palma de la mano. Ella dijo, sal del auto un momento, así que salí del auto. Pensé que tal vez había olido la hierba. Me tomó una fotografía. No pensé que tuviera algo que ver con el crimen. Pensé que era por la droga y que solo trataba de sacarme del auto. Bill Dillon tenía una buena razón para estar nervioso. Estaba en libertad bajo palabra por un arresto por drogas anterior. 2 años antes, había sido condenado por conducir bajo el efecto de sustancias prohibidas. Y finalmente me dijeron que querían interrogarme. Yo les dije que no en ese momento, que iba al bar de la otra calle y que no tenía nada que ver con eso. Y me dijeron, bien, ¿por qué no vienes mañana a las 10:30? Y yo les dije, claro. Y eso fue todo. Después de que lo citaron, fuimos al Pelícano y jugamos al billar. Y pasamos una noche agradable. Todo era normal, pensábamos, acabamos de librarnos de un problema por la marihuana. Estábamos muy agradecidos. Pero a la mañana siguiente, Dillon no cumplió con la promesa que les había hecho los detectives. Nunca se presentó en la estación de policía. No lo recordé, pasé la noche en el Pelícano con mi hermano. Pero cuando Bill Dillon olvidó su encuentro con la policía, la investigación comenzó a señalarlo como sospechoso. El sospechoso ahora tenía un nombre. Él era Bill Dillon. La descripción de Bill Dillon era consistente con la descripción del individuo que había recogido Parker. Y existía la posibilidad de que fuera la misma persona, aunque no era concluyente. Los agentes de homicidios localizaron a Dillon y lo trasladaron para un interrogatorio. Fue cooperativo, pero evasivo, y con eso quiero decir que trató de hacernos creer que cooperaba con nosotros, pero sin decirnos mucho. Dillon aseguró que tenía una coartada, que estaba fuera de la ciudad la noche del asesinato. Después de un interrogatorio breve, le dijeron a Bill Dillon que podía retirarse. Y pensé que era el fin del proceso, pensé que todo había terminado. Fui a la recepción y llamé a mi madre para que viniera a buscarme. Entonces me dijo, Bill, debes cambiar de vida. Mi madre estaba preocupada por mí y se preguntaba, ¿por qué ahora decían que estaba involucrado en un asesinato? En esa época Billy era algo salvaje. Fumaba marihuana, perdía el tiempo y surfeaba y se la pasaba de fiesta en fiesta. En esa época, Dillon salía con una muchacha llamada Donna Parrish. Durante la entrevista inicial con los detectives, ella confirmó la coartada de Dillon. Pero todo cambió cuando los detectives hablaron con ella por segunda vez. Ella contradijo la historia de Dillon. En el mismo momento en el que hablamos con él, también hablamos con Donna Parrish. Y Donna Parrish dijo, no estábamos en Playa Cocoa, estábamos en Playa Canova. Tengan cuidado con él porque tiene un temperamento violento. Parrish dijo también que la noche del asesinato había visto unos cortes en las manos de Dillon. Basados en la declaración de Donna, los detectives volvieron al bar Pelícano de Playa Canova para buscar más testigos. Fuimos al bar e hicimos muchos interrogatorios. Y todos ubicaron a Dillon allí antes de que sucediera el homicidio. Con la evidencia acumulada que lo asociaba con el crimen, la playera amarilla, las acusaciones de violencia y la coartada desmentida, los investigadores consideraron a Bill Dillon como el sospechoso principal del asesinato de James Dvorak. La investigación por la muerte a golpes de James Dvorak avanzaba a toda marcha. Los detectives tenían en su poder lo que creían que era la playera ensangrentada del asesino. También tenían un sospechoso principal, Bill Dillon, y la evidencia en su contra seguía creciendo. Ahora necesitaban entrevistar a Dillon para demostrar que la playera era suya. Los detectives buscaron a Dillon y lo llevaron a la corte. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Me llevaron a la parte de atrás del estacionamiento de la corte, sin decirme nada, y me dejaron ahí. Estuve sentado en la parte trasera del auto unos 20 minutos y empecé a asustarme. Dillon esperó nerviosamente al regreso de los investigadores. Sentí una enorme sombra encima de mí. Y era Charlie Slaughter, el jefe de la investigación.
Fue hasta la parte trasera del auto, abrió la puerta y me dijo que saliera. Charlie Slaughter llevó a Dillon desde el estacionamiento hasta una habitación dentro de la corte. Todo el misterio, el encubrimiento y las maniobras confundieron a Dillon. Pero la policía tenía un plan. El investigador en jefe Charlie Slaughter había solicitado los servicios de John Preston y de su perro rastreador Haras para conectar a Dillon con el crimen. Preston era un renombrado rastreador canino que brindaba sus servicios en los casos de homicidios de todo el país. Charlie decidió pedirles a Haras y a Preston que hicieran un rastreo para ver si podían encontrarlo dentro de la corte a partir de una muestra de olores. Y la muestra para el rastreo era la playera amarilla ensangrentada que supuestamente pertenecía al asesino. El perro olió la evidencia y empezó a rastrear a Dillon. Estaba sentado en una habitación con Dillon y vi entrar a Haras al cuarto. La puerta se abrió de golpe y un pastor alemán enorme entró en la habitación. Vino directo hacia mí y se paró a mis pies. Yo estaba completamente aterrado, sentía que estaba en una verdadera pesadilla. Confundido y aterrorizado, Dillon le preguntó a Preston qué sucedía. Él tomó el perro del collar y lo echó hacia atrás. Entonces me dijo, ¿qué se siente ser rastreado por un perro? Yo dije, ¿rastreado para qué? Y él dijo, ya verás. John Preston informó a los investigadores que su perro había identificado a Dillon con el olor de la playera ensangrentada. Para confirmar el resultado, Preston realizó otra prueba, a la que llamó la prueba del papel. Puso en fila 5 piezas de papel diferentes, cada una de ellas tocada por una persona distinta, incluyendo a Dillon. Entonces el perro ladró frente a la muestra del señor Dillon. Los investigadores consideraron que el perro de Preston había conectado el olor de Dillon en el papel con el de la playera ensangrentada. Cuando terminaron me enviaron a una celda y me dijeron que no podían dejarme ir, que querían usar el detector de mentiras. Le sugerí hacer una prueba de polígrafo y dijo, no hay problema. Aseguré categóricamente una y otra vez que yo no cometí ese crimen y que no tenía nada que ver con él. Pero la prueba del polígrafo no resultó bien para Dillon. En ese mismo momento, me dijeron que había fallado en la prueba. Los detectives entraron y me dijeron que mentía. Pero en lo que fallé fue en decirles dónde había estado en realidad. Sabía que no había estado en la escena del crimen, pero lo que no pude decir en realidad es dónde había estado esa noche. Después del polígrafo, los investigadores estaban convencidos de que tenían al asesino. Fue detenido por orden de la Fiscalía Estatal y acusado del asesinato de James Dvorak. Les dije que estaban locos. ¿Por qué suponen que yo cometí ese crimen? ¿Qué les hace pensar que yo cometí ese crimen? Dillon fue enviado de inmediato a la cárcel del condado de Brevard, donde compartió una celda con otros prisioneros. Días después, el agente Ferr recibió una llamada telefónica impactante. La llamada era de parte de Roger Chapman, que llamaba de la prisión estatal. Dijo que tenía información sobre el homicidio. Roger Dale Chapman dijo que un compañero de celda llamado Bill Dillon había confesado detalladamente cómo asesinó a James Dvorak. Según el señor Chapman, el señor Dillon le dijo que vio a Dvorak caminando por la playa. Se acercó a él y le pidió dinero. Cuando él se negó, Dillon le pidió un cigarrillo, una distracción para golpearlo. Y cuando se volteó para buscar el cigarrillo, lo atacó. La declaración era completamente consistente con la escena del crimen. El rastro de sangre empezaba en un paquete de cigarrillos mentolados y avanzaba desde ahí. La declaración de Roger Dale Chapman se convirtió en la pieza clave del caso. Se avecinaban más malas noticias para Dillon. Esta vez, venían de la joven con la que había estado la noche del asesinato. Recibí un mensaje en medio de la noche, de parte de Donna Parrish. La llamé y me dijo, agente Ferr, necesito decirle la verdad. No le conté todo. En la declaración anterior que Donna Parrish le había hecho al jefe de la investigación, Charlie Slaughter, ella desacreditó la coartada de Dillon. Pero ahora hizo mucho más. Le dijo a Ferr que no solo podía ubicar a Dillon en la escena del crimen en Playa Canova,
sino que también podía conectarlo con el cuerpo sin vida de Dvorak durante la noche del homicidio. Ella dijo que al final del rastro de sangre vio a Bill Dillon parado junto al cuerpo sin vida y que miraba hacia todos lados, miraba al suelo como si estuviera buscando algo. Entonces ella se fue. La sometieron al detector de mentiras y el resultado fue positivo. Según el polígrafo, ella estaba diciendo la verdad. Donna Parrish dijo algo más, algo que encendería la mecha de varias discusiones. El día anterior a su declaración frente al sargento Charlie Slaughter, él le ofreció llevarla a casa. Ella le contó al detective Fair lo que sucedió después. Dijo, también quería que sepa que cuando Charlie me llevó a casa, tuve relaciones sexuales con él y después llamé al periódico local y les conté la historia. Cuando Dillon lo supo, entró en estado de shock. Mi abogado me dijo que Charles había sido retirado de la causa porque tuvo relaciones sexuales con Donna Parrish. Él ya no tenía nada que ver con el caso cuando me llevaron a juicio. Mi supervisor cometió uno de los actos menos éticos que puede cometer un representante de la ley. Claramente, no fue ese mi mejor día cuando supe que el jefe de la investigación y mi testigo estrella habían mantenido alguna clase de interacción sexual inapropiada. Aún así, el testigo clave de la fiscalía seguía siendo Donna Parrish. El abogado de Dillon decidió no llevar su encuentro sexual a la corte. Mi familia quería usar en el juicio el hecho de la relación sexual con Slaughter para desacreditarla, pero él dijo que la familia de Slaughter había tenido suficiente y que no necesitábamos eso. Durante el juicio, Dillon se sentó junto a sus abogados defensores y escuchó cómo Donna lo implicaba en el asesinato. Su testimonio fue devastador. Estaba sentado ahí y estaba cada vez más enojado porque Donna Parrish seguía mintiendo. Ella sabía que eran mentiras. Vi al señor Dillon parado junto al cuerpo, poniéndose un par de pantalones. No lo vi cometer el crimen, pero lo vi parado junto al cuerpo, poniéndose unos pantalones. Pensé que lo que buscaba eran sus 15 minutos de fama. No creí que nadie le creyera. Mi abogado nunca pensó que fuera creíble. Trataba de convencerme de que nadie le creería, que a pesar de sus declaraciones nadie le creería. La fiscalía presentó un testigo detrás del otro, y todos declararon que Dillon llevaba una playera amarilla la noche del asesinato. Después el experto en rastreo John Preston testificó que su perro había identificado positivamente a Dillon con esa playera ensangrentada. Pero Dillon insistía en que no era suya. Nunca tuve una playera amarilla como esa. Tengo una playera amarilla del Pelícano, pero tiene bordado el emblema del bar. El presidiario Roger Dale Chapman subió al estrado y describió detalladamente la supuesta confesión que Dillon le hizo en la cárcel. Según lo que el señor Chapman nos dijo, lo derribó y lo golpeó hasta que dejó de moverse. Estaba todo cubierto de sangre y tenía sangre en la playera, en las manos, incluso debajo de las uñas. Finalmente, la fiscalía llamó a John Parker, el testigo ocular dueño de la camioneta, que creía haberse encontrado con el asesino la noche del homicidio. Le dije que si no estaba absolutamente seguro de que el señor Dillon era la persona que había subido a su vehículo y que había dejado la playera amarilla con sangre, que no lo identificara. Pero él reconoció positivamente a Bill Dillon como la persona que recogió en el límite de la playa Canova. A pesar de ese testimonio, Dillon estaba seguro de que podía explicar esa parte de la historia. Fue una de las preguntas que me hizo el fiscal. ¿Acaso dice que todos mienten? Yo respondí, no digo que todos mientan. Pero hay un par de personas que sí mienten. Pero más que nada creo que se mezclaron los tiempos y lugares en los que dicen haberme visto. Aunque los fiscales presentaron una montaña de pruebas, Dillon estaba confiado de la importancia de su propio testimonio. Cuando subí al estrado estaba seguro de que me declararían inocente. Pensaba, cuando suba al estrado diré la verdad. Él declaró que estaba fuera de la ciudad con Donna cuando asesinaron a Dvorak y que pasaron la noche con otra pareja propietaria de un motel. Puedo asegurar, sin lugar a dudas, que Billy fue su propio enemigo.
Él se mostró muy arrogante y seguro de sí mismo en el estrado. No estaba apenado ni asustado. No mostró ninguno de los sentimientos que se esperaba y eso funcionó en su contra. Cuando terminó el testimonio, la suerte de Dillon quedó en manos del jurado. Bill Dillon enfrentaba un juicio por el asesinato de James Dvorak en Playa Canova. El caso de la fiscalía contra Dillon era abrumador. Los miembros del jurado estaban deliberando, pero ¿cuál sería el veredicto? Siempre es tensionante esperar la vuelta del jurado, pero esa vez no tardaron demasiado. Todo el recinto esperaba ansiosamente el veredicto, pero los padres destrozados de James Dvorak no pudieron asistir para escucharlo. Los mantuve informados de los avances. No pudieron viajar porque el señor Dvorak tenía algunos problemas cardíacos que se intensificaron luego de la muerte de su hijo. El jurado regresó con el veredicto. Bill Dillon era culpable de homicidio en primer grado. Tardaron solo 45 minutos en condenarme. 45 minutos. Estaba destrozado. Estaba destrozado. No podía ni siquiera creer que fuera posible. Cuando escuché el veredicto de que declararon a William Dillon culpable, no me sorprendí. Me entrevisté con los jurados después de que terminaron y no tenían dudas de su culpabilidad. Las evidencias que presentaron eran todas falsas. Eran todas fabricadas. Dillon, de 21 años, recibió una condena de cadena perpetua y fue directo a la prisión estatal de Florida, un lugar llamado La Roca, una de las prisiones más duras del país. El sistema había hablado y hasta la familia de Dillon empezaba a retirarle su apoyo. Fue muy duro para mis padres. Nuestro sistema no se equivoca. Nunca se equivoca. Si te declaran culpable, debe haber alguna evidencia concreta en tu contra. Algo que diga que eres culpable. Amy, ella no quería salir de la casa, no quería enfrentarse a las personas, no quería enfrentar al público. Se escondió en la casa durante más de un año. Fue muy difícil para nuestra familia. Bill Dillon, de 21 años, estaría en prisión por el resto de su vida. Intentó varias veces solicitar apelaciones para revertir el veredicto, pero todas fueron denegadas. No sabía cómo seguir adelante con mi vida. Realmente no sabía si quería seguir viviendo. Y en cierto punto sentía que debía seguir luchando, pero no tenía nada con qué pelear. Pero a pesar de los reveses legales en el caso de Dillon, las pruebas claves en su contra comenzaron a desmoronarse. Todo comenzó cuando Donna Parrish, la testigo estrella de la fiscalía, les dijo a los investigadores que su declaración de que había visto a Dillon parado junto al cuerpo de la víctima la noche del asesinato era una mentira. En el estrado, ella lo implicó en el crimen, pero después del veredicto se retractó de su testimonio. Parrish realizó otra acusación contra el sargento Charlie Slaughter, el jefe de la investigación con quien ella aseguró haber mantenido relaciones sexuales. No solo dijo que la amenazó con el tema del sexo, sino que además Slaughter la amenazó con un cargo por drogas para obligarla a testificar en contra de Dillon. Ella se reunió con el abogado defensor y le dijo que mintió porque el sargento la amenazó con 25 años de cárcel. Ella se sintió obligada y presionada para declarar eso. Pero los fiscales insistieron en que nunca presionaron a Parrish para que testificara. Sucedieron muchas cosas que pudieron hacer que se retractara después del juicio y que dijera: esto era verdad, esto era mentira, y que la oficina del fiscal y el departamento de policía la presionaron para que declarara. Pero la única presión que ejercimos sobre Donna fue pedirle que hiciera lo correcto, que dijera la verdad. Pero basados en la asombrosa declaración de Parrish, los abogados de Dillon estaban convencidos de que tenían material para solicitarle al juez otro juicio. Decidí no recomendar otro juicio. No estaba seguro de cuál de las dos instancias era mentira. ¿Ella mintió en el estrado o mintió después del juicio? Pero entonces, otro de los testigos clave de la fiscalía fue desacreditado.
El experto canino John Preston. El perro de Preston había relacionado a Dillon con la playera ensangrentada, utilizada por el asesino, pero luego el mismo Preston y sus técnicas fueron puestos a prueba. Después del caso de Dillon se probaron sus capacidades. Los pusieron a prueba a él y a su perro. Y se determinó que tanto él como su perro eran ineficientes. La prueba de rastreo de Preston quedó desacreditada frente a los jurados de todo el país, y una investigación federal determinó que Preston influenciaba a su perro para obtener los resultados que él quería. John Preston, en mi opinión profesional, basada en lo que pude ver durante su testimonio, él no es un experto. Es un charlatán. Inventaba todo. El tipo era un fraude. Y como si eso no fuera suficiente, Dillon descubriría más tarde que también hubo problemas con el testimonio de John Parker, el testigo ocular que lo había identificado durante el juicio, como el autoestopista manchado de sangre que recogió cerca de la escena del crimen. Me dijeron que Parker tenía problemas de vista. El único testigo ocular del caso resultó ser un hombre con problemas de visión, que solo vio parcialmente al sospechoso en la oscuridad de la noche. Y como si eso no fuera suficiente, ¿recuerdan cuando los detectives llevaron a Dillon para realizar la prueba de rastreo de Preston? Esa misma noche, John Parker fue a la corte para identificar a Dillon como sospechoso. Parker llegó a la corte y entonces le mostraron a Bill Dillon, mientras Bill estaba junto a uno de los oficiales. Cuando lo pusieron frente a Bill Dillon, le pidieron a Bill que sujetara el cabello para que pareciera que lo tenía más corto. En esa época tenía el cabello por los hombros o un poco más largo. Y me pidieron que me lo sujetara con la mano de esta forma y que lo pusiera así, todo de costado. Los detectives le preguntaron entonces a Parker si Dillon era la persona de cabello corto que él había recogido la noche del asesinato. Existe un documento que dice que John Parker no me identificó esa noche. Y eso no era todo. Durante el juicio, Parker nunca testificó concretamente que Dillon fuera en realidad el autoestopista. Cuando me identificó en el juicio dijo, sí, creo que es él, pero no estoy 100% seguro. A pesar de los interrogantes abiertos en el caso, Dillon permaneció encerrado. Empecé a pensar seriamente que nunca saldría de prisión. Para Bill Dillon, la prisión era el infierno en vida. Las 2 décadas encerrado se cobraron un precio elevado. Todo empezó la primera noche en la famosa prisión estatal de Florida, un lugar conocido como La Roca. Los oficiales le ofrecieron a Dillon protección especial, lo que significaba que lo separarían del resto de los reclusos. Pero él se negó. Él ignoraba la realidad de las prisiones como esa, pero pronto lamentaría su decisión. A solo un par de horas de su cadena perpetua, Bill Dillon fue salvajemente golpeado y violado por sus compañeros de celda. En ese momento pensé que me matarían. Lo pensé en verdad. Y a esa altura no me importó. Lo poco que quedaba del muchacho divertido murió esa primera noche en la cárcel. El nuevo Bill Dillon estaba lleno de odio. Vivía una vida de odio. Basaba mis decisiones en el odio y en la frustración. Y en mi mente solo pensaba en una venganza y empecé a destrozar la celda. Obviamente no pude romper los barrotes de metal, pero arranqué los inodoros y los lavabos con furia. Durante los primeros años, notamos que estaba furioso y tenía terribles luchas internas. Las veces que hablé con él sentí que no lo lograría. Por otra parte, él pensaba que no podría salir adelante. En muchas ocasiones pensé en quitarme la vida. Sentía que ya no le importaba a nadie. Pero hubo algo que impidió que Dillon se rindiera. Quería demostrarles que habían cometido un error. Yo era el único que sabía que no había hecho nada malo. Y me lo repetía constantemente. Yo era el único que lo sabía y si moría nadie más se enteraría. Dillon quería cambiar el veredicto de su caso, pero se dio cuenta de que para lograrlo debía ser algo aún más difícil: cambiarse a sí mismo. No me gustaba la persona que era. No me gustaba quién era o en quién me estaba convirtiendo. Así que me dispuse a cambiarlo.
Me dispuse a ser más positivo y me basé en el hecho de que yo no había cometido ese crimen y en que solo yo sabía cuál era la realidad. Y seguí repitiéndomelo una y otra vez. A pesar de todo, Dillon no perdió las esperanzas. Creo que Dios cuidó de mí. No se llevó mi vida y no se llevó mi cordura. Realmente sentí su poder y sentí que Él me protegía. Sentí que esa fuerza venía del hecho de que yo sabía que era inocente. Después de 25 años encerrado, un compañero de prisión le dio a Dillon una idea para trazar una nueva estrategia legal y una nueva esperanza. El hombre se me acercó y me preguntó, ¿te hicieron una prueba de ADN? Yo le respondí que nunca me habían hecho una prueba de ADN y que en realidad no sabía si había evidencias para realizarla. Dillon envió de inmediato varias cartas a diferentes abogados solicitando asistencia legal para un pedido de prueba de ADN, pero ninguna de sus cartas recibió respuesta. Entonces Bill Dillon decidió intentar lo imposible. Recopiló todas las irregularidades de su caso y empezó a redactar de su puño y letra su propia solicitud para una prueba de ADN. Para cualquiera que no sea un abogado, escribir una solicitud legal es muy difícil. Imagínense estando en prisión. Se puede pasar 1 hora por semana en la biblioteca legal. Es posible que no haya acceso a todo el material. Y eso sin considerar que este pedido en especial era muy técnico. A cualquiera en el lugar de Bill le hubiera resultado complicado. Además de estas dificultades, Dillon corría una carrera contra el tiempo. El estado de Florida tenía una fecha límite para la solicitud de pruebas de ADN, y la fecha final para el caso de Dillon estaba a menos de un mes de distancia. Bill sabía en su interior que en cierta forma era su último esfuerzo, y debía apresurarse y trabajar contra reloj para llenar la moción, sabiendo que esa era la última fecha límite. Con este pedido, con esta solicitud de ADN, hice algo para ayudarme a mí mismo. Incluso los abogados que leyeron la presentación se mostraron impresionados por el trabajo que hizo Dillon. Bill fue muy hábil al colocar todas las contradicciones relacionadas con su caso, además del ADN. Habló del rastreador canino fraudulento, habló del testigo ocular que era legalmente ciego de un ojo, y habló sobre cómo la testigo estrella de la fiscalía, que anteriormente había sido su novia, quien testificó en su contra y luego se retractó unos días luego del juicio. Dillon trabajó día y noche para reunir los requisitos legales para la moción. Después de horas y horas de escribir ardua y meticulosamente, Dillon terminó el escrito apenas un par de días antes de la fecha límite. Era el 6 de junio de 2006. Terminé el documento y lo envié por correo. Pero Dillon no esperaba que alguien respondiera a su pedido. Yo pensé que lo dejarían olvidado en un cajón hasta que nadie recordara su existencia. No creía que me darían una prueba de ADN. No creía que hubiera material para hacerla. Dillon presentó la solicitud unos 25 o 26 años después de su condena. Y para realizar la prueba de ADN, un requisito necesario era la existencia de evidencias. Y era complicado. Bill Dillon cumplió más de 25 años de su cadena perpetua por matar a golpes a James Dvorak. Desde la cárcel, presentó una solicitud para una prueba de ADN. Deseaba desesperadamente otro juicio, pero ¿podría vencer los obstáculos que se lo impedían? Ya me había dado casi por vencido. Durante más de 2 décadas, todas las apelaciones y solicitudes de Dillon fueron denegadas, pero esta vez no. El juez aceptó. El juez aceptó permitir una prueba de ADN basado en la evidencia del caso de Dillon. Parecía un milagro, pero era también un gran problema. Dillon había redactado la solicitud sin siquiera saber si seguía existiendo alguna evidencia. La mayoría de las jurisdicciones solo conservan la evidencia 10 años después de una condena y no hay exigencia de conservarla más. Se destruyeron muchas piezas clave de evidencia como muestras de debajo de las uñas, hisopados de la víctima. Pensé que habían destruido todo, pero aún quedaba algo. Resultó que la playera amarilla era la única evidencia que estaba disponible. La única pieza clave de evidencia que quedaba era la playera ensangrentada, que según la fiscalía pertenecía al asesino. Dillon logró superar un obstáculo
pero ahora debía enviar la playera para hacer las pruebas de ADN. Y cuando llegaron los resultados, Dillon se sintió reivindicado. La gente del Proyecto Inocencia me llamó y me dijo, hicimos las pruebas de ADN y demostraron que usted nunca usó esa playera. La sangre de la playera era de la víctima James Dvorak. Y además tenía ADN de otros 2 hombres. Pero ninguno era suyo, no había indicios de su ADN en ella. Entonces miré al cielo y le agradecí al Señor. La prueba principal de la fiscalía contra Dillon no tenía restos de su ADN. Debíamos llenar una solicitud basados en las pruebas de ADN que dijera que debían sacarlo de prisión, que debían conmutarle la condena y dejarlo en libertad. Y sabíamos que luego de 27 años sería algo muy complicado que volvieran a juzgar al señor Dillon. Cuando la oficina del fiscal revisó lo que quedaba de su caso, resultó obvio que el Estado debería retirar todos los cargos en su contra. Creo que 9 de los 30 testigos que pasaron por el estrado habían fallecido y había varios que no estaban. Así que finalmente la oficina del fiscal comprendió que era imposible darle al señor Dillon un juicio justo y ganarlo. El 18 de noviembre de 2008, Bill Dillon fue liberado de prisión. Lo liberaron esa misma noche de la prisión del condado de Brevard y lo estaba esperando su familia. Además estaban los medios de comunicación que querían escucharlo. Fue un momento muy hermoso. Podría describirlo así. ¿Recuerdan cuando eran pequeños? Cuando eran niños y llegaba la mañana de Navidad. Multipliquen eso por 1000. Y comprenderán la euforia que sentí cuando salí de ahí. Algo que nunca creí que pasaría. Y mientras Dillon respiraba aire libre por primera vez en 27 años, sus abogados llenaban de inmediato una solicitud para recibir una compensación del estado de Florida, bajo el cargo de encarcelamiento equivocado. En Florida tenemos un estatuto que permite la compensación para las personas que como Bill fueron condenados equivocadamente. Durante la audiencia, se presentó un testigo sorpresa. No era otro que Roger Dale Chapman, el presidiario informante que declaró en el juicio que Dillon había confesado el crimen. Lo que dijo Chapman provocó un verdadero impacto. Roger Chapman se retractó bajo juramento de todo su testimonio anterior. Él dijo que no solo había mentido y que Bill Dillon no había confesado. Incluso dijo que Bill sostenía su inocencia durante todo ese tiempo. Las pruebas del caso contra Bill Dillon cayeron como piezas de dominó. Y cuando Chapman se retractó de su testimonio, la última pieza de evidencia se derrumbó. Pero para Bill Dillon, incluso la libertad estaba teñida de amargura. Su intento de lograr una compensación financiera por parte del estado de Florida por el tiempo pasado en prisión falló porque tenía una condena previa por drogas de cuando tenía 19 años. La ley de Florida establece que solo las personas sin condenas criminales pueden recibir la compensación. Así que después de 27 años terribles en prisión por un crimen que no cometió, Dillon no recibió nada. Pero lo que más molestaba a Dillon era la sensación de que todo, su arresto, su condena y las décadas de terror en la cárcel, eran producto de una conspiración. Creo que obligaron a esas personas a decir lo que querían que dijeran, para armar el caso a partir de ahí. Creo que pensaron que a nadie le importaría lo que me sucediera. Dillon asegura que la fiscalía estaba concentrada en una sola cosa. Se llama condena, y se llama otra medalla. Otro cheque más y... no les importó arruinar la vida de un joven de 21 años para obtener otra medalla. Y no les importó que un verdadero asesino estuviera libre. Pero quienes investigaron a Dillon aún creen que atraparon al hombre correcto. Cuando arrestamos al señor Dillon, no tenía ninguna duda de que él era el responsable del asesinato de Dvorak. Cuando fue a juicio, no tenía ninguna duda. Se habían revisado los registros del juicio y las declaraciones de cada uno de los testigos. Estoy completamente seguro de que William Dillon mató a Dvorak.
La mujer que lo encarceló descarta completamente la idea de una conspiración. Yo no formé parte de ninguna conspiración. Nadie se me acercó con ninguna información inapropiada. Mi trabajo, y no solo mi trabajo, sino que se trata de mi deber, fue analizar la evidencia que me fue presentada por los oficiales del caso y analizar las declaraciones del forense y de los testigos y presentar esos testimonios ante el jurado del estado de Florida. Si en 1981 hubiesen existido pruebas de ADN, se podría haber presentado una duda razonable. Y, naturalmente, un abogado defensor podría haberlas utilizado también en 1981. Tal vez la única certeza en el caso de Dillon es que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Martin Scorsese no podría haberlo hecho mejor. Era un guión de lo más extraño. Y aún me siento de esa forma. Este caso apestaba a condena injusta y a falsa justicia. Y si no fuera por el ADN, nunca hubiera podido demostrar la verdad. Los resultados del ADN no exoneraron al señor Dillon, como se dijo en los periódicos. No queda nadie con vida que pueda asegurar si él mató a Jim Dvorak o no. Nadie, excepto el señor Dillon. Yo no lo sé. En el juicio yo estaba convencida de que era culpable, pero él es la única persona con vida que lo sabe. Esperé 27 años y medio para salir de una prisión en la que nunca debería haber estado. La ira que en su momento consumía a Bill Dillon empezó a desaparecer. Actualmente concentra esa pasión en construir una vida nueva. Billy es un músico fantástico. Y escribió canciones incluso estando en prisión. Puso toda su pasión en la música. Desde que estuvo en prisión se convirtió en todo un hombre. Aprendió mucho.